Estamos desarrollando nuestro tema principal es vida cristiana. Dentro de este tema, de este título, estamos desarrollando disciplinas espirituales. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Todo Él lo ordena de una manera en que pueda desarrollarse su voluntad, así como Él lo estableció, lo ordenó. Y nosotros como sus hijos, hermanos, no podemos tampoco ser diferentes. Tenemos que entender que la disciplina es necesaria en nuestra vida cristiana. Estuvimos viendo disciplinas espirituales de abstinencia, de cosas, como dice la Biblia, que aunque son lícitas, y catuya yapó, pero no convenir. Estamos bien, catuya yapó, pero no convenir la yapó. Y también está lo otro que dice, y catuya yapó, pero gorecoy va a vete y ponaña de guaná espiritualmente, no nos edifica. Entonces tenemos que, con la ayuda del Señor, tener la suficiente sabiduría para discernir entre lo bueno y lo mejor. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores. Y tenemos que ser capaces de discernir eso. Y lo mejor siempre, hermanos, es la voluntad del Señor. En el compartir anterior, hablando de disciplinas espirituales, vimos disciplinas de abstinencia, ya hablé, y estamos viendo ahora disciplinas de actividades. Y lo último que estamos desarrollando acerca de las disciplinas de actividades es la disciplina en el dar. La disciplina en el dar. En el compartir anterior estudiamos a los macedonios. Vimos también que Macedonia es una región donde estaban tres iglesias muy conocidas, y en Hechos de los Apóstoles estaban los filipenses de la ciudad de Filipos, tesalonicenses y los de Berea. Y Pablo, estuvimos viendo, utilizó como ejemplo a estas iglesias para desafiar a los corintios en cuanto al dar. Estuvimos viendo algunos puntos históricos, y también nos dedicamos a profundizar palabras el domingo anterior. Palabras como gracia de Dios, que aparece ahí, palabras como generosidad y palabras como sinceridad del amor. También consideramos la palabra privilegio, que dice que los de Macedonia, aunque eran muy pobres, muy humildes, el sentido de la palabra pobre ahí que tocaron fondo económicamente. Pero los míos de Hipey, o me desea ver la niña enfrente a la niña de Yara, ahora vemos. Y dice que lo consideraban como un privilegio, al punto de que le rogaron a Pablo permitirles a ellos ser parte de ese privilegio de dar. Son palabras claves que estuvimos viendo. Y aprendimos, entre otras cosas, hermanos, quiero hacer un repaso de lo que dimos, porque una de las leyes del aprendizaje es el repaso. El otro es el examen. Pero no se preocupen, vamos a tener examen también para aprender. No vamos a repasar nomás, hermano. Una de las leyes nos vamos a utilizar para que siempre vengamos, ¿verdad? Dice, lo primero que aprendimos fue que el dar con generosidad es parte de la gracia en la cual debemos crecer. Dice Pedro, antes bien crecer en la gracia. Y el dar con generosidad es parte de esa gracia. Añetego, hermano, naipori como mundo hay la área cristiana y católica cope virtud de generosidad. Quien más que menos da, esperando recibir a cambio algo. Por lo menos fama quiere. Solamente un hijo de Dios puede dar con generosidad, en el sentido de la palabra generosidad que estuvimos viendo, que es algo sencillo, genuino, que nace de lo más profundo de uno, y que lo único que quiere en este caso es agradar a alguien, en este caso a Dios. Vimos que dar con generosidad es parte de la gracia en la cual somos llamados a crecer. Hermano, venían
Ñandero o mamua o ñande la ñandero o ñande tacaño ñande yo pues apilla hay y ahí la pirámide. Solamente en el nuevo hombre que por el poder del Espíritu Santo el Señor hizo nacer en nosotros, somos capaces de experimentar la generosidad y de crecer en esa virtud. Segundo, vimos que el dar debe manifestar un sincero amor, es decir, sin doblez. Debe nacer en lo más íntimo del Hijo de Dios y de esa manera lo que doy o lo que hago para el Señor es legítimo, es genuino. Porque recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira Dios? El corazón. Mira ahí donde se gestó ese pensamiento, donde te emocionó ese pensamiento y donde vos decidiste hacer aquello que estás considerando para agradar a Dios. No para buscar fama, no para recibir el doble, no para ver qué gano con esto, sino para sencillamente agradar a Dios. Y Dios mira allí donde se asienta el intelecto, el entendimiento, donde se asientan las emociones y donde está también asentada la voluntad, que es la que me lleva a tomar decisiones. A usted vengan de ya no más cuando estamos dando, ¿sí? Sea lo que fuere que estamos dando, nuestro tiempo, nuestra casa, nuestro vehículo, nuestros bienes, el dinero que traemos, la ofrenda que de repente traemos al Señor también. Por último, entendimos, gracias al ejemplo de los macedonios, que el dar de las ofrendas de estos hermanos tenía estas características porque se dieron primeramente al Señor. Esta acción está en tiempo aoristo. Estaba averiguando, hermanos, en el griego, las conjugaciones de los verbos tienen tiempos también como en gramática castellana. Pero el tiempo aoristo es un pretérito, es una acción en el pasado ciertamente, pero el aoristo tiene una característica muy especial, que indica que uno hizo una acción en el pasado, pero fue una acción completa. Hay otras maneras de conjugar en el pasado que indican que es un proceso que se viene haciendo desde aquel momento. Pero aoristo indica que es algo que se hizo y punto y aparte. ¿Me entiendes? Es una acción en el futuro que fue completa. Eso también habla de nuestra salvación en el pasado. Yo dije, perdón, en el pasado. Gracias. Probemos así estaban atentos. Hermanos, y estas personas, los de Macedonia, tomaron esa decisión. No solamente, hermanos, de creer en el Señor Jesucristo y ser salvos, sino que en el sentido amplio de la palabra Señor, ellos decidieron entregarse al señorío de Jesucristo y tomaron esa decisión una vez. Y eso ya marcó, hermanos, todo lo que ellos venían haciendo. Al punto de que Pablo hace mención de eso aquí. Habíamos visto, dice Pablo, y no como nosotros nos imaginamos, sino que dice, se entregaron primeramente ellos mismos al Señor y después a nosotros. El tiempo pasado es. Y el verbo que ahí está conjugado como que ellos se entregaron está en ese tiempo aoristo. Tiene una característica esa palabra. Y está allí y no está de balde. Quiere decir que los de Macedonia, hermanos, antes de hacer lo que hacían, ellos hicieron lo principal, lo más importante y fundamental después de nuestra salvación, que es tomar la decisión total, íntegra, incondicionalmente de rendirnos al señorío de Jesucristo. Y aquí se me quedó, estábamos compartiendo con el hermano Andrés Encina, que nadie de nosotros puede llamarle al Señor Jesucristo Señor, sino es por el Espíritu Santo. Porque hablamos, hermanos, del soberano, del dueño de todo, del que hizo todo, del que hace de que todo subsista.
Solamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios puede entender, creer y decidir vivir esa realidad, esa verdad espiritual. Que Cristo es el Señor. Y no solamente de todo esto, sino de mí, de mi corazón, de mi vida. Papel es importante, hermano, ya entendí. Porque una de dos, podemos ser como los de Macedonia, seguir su ejemplo y hoy mismo tomar esta decisión, que se toma una sola vez, tiempo ahorita, una sola vez en el pasado si lo tomas, o si no hoy, lo tomás la decisión de rendir tu vida al señorío de Cristo, porque Él es tu Señor, porque Él nos creó, Él nos redimió, Él pagó el precio de nuestra redención. Entonces podemos tomarlo hoy y que esto sea lo que rija o dirija mis pasos a partir de hoy, o eso es lo que está dirigiendo tus pasos desde el momento en que tomaste esa decisión. Y lo que podemos ir haciendo, hermanos, después de eso es ponernos a cuentas con el Señor, porque muchas veces somos infieles a esa decisión de fe. Muchas veces nos encontramos haciendo lo contrario de lo que nos comprometimos o decidimos. Muchas veces somos rebeldes al señorío de Jesús. Bueno, lo que necesito hacer ahora entonces es borrón y cuenta nueva. Venir, dice el Señor, venid y pongámonos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la blanca nieve, lo único que el Señor necesita es un corazón contrito, humillado. Y a partir de ahí dice el Señor, levantarnos, tomar el arado, mirando hacia adelante al Señor Jesucristo y seguir. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, no mirando atrás, sino prosigo, dice, sigo hacia adelante tras la meta. Porque lo que atrás está el Señor Jesucristo, ya lo ha limpiado, lo ha perdonado. Si realmente yo me arrepentí. Ese es el proceso, hermanos, de lo que estamos recibiendo como ejemplo de los de Macedonia. Que Dios, hermanos, nuestro Dios necesita tu corazón y mi corazón en primer lugar. Ese es el ejemplo que hoy podemos nosotros decidir seguir y rendir hoy, si todavía no lo hiciste, aceptar y voluntariamente, incondicionalmente, íntegramente rendir nuestra vida al Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, a pesar de la mía y no la mía. Y no la mía y a pesar de la mía. Que el Señor haga su voluntad en tu vida y en mi vida a pesar de mí. Porque muchas veces me rebelo, muchas veces soy desobediente. Y ojalá Dios, a pesar de eso, me dé una capetete, pero que haga su voluntad en mi vida. Porque, hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo mejor que te puede suceder, y a mí, hermanos, en este mundo, es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces, la otra opción que tenemos es desentendernos de este ejemplo y seguir como estamos. Me incluyo totalmente. Y vamos a ir a Oseas capítulo 7, versículo 8, hermanos. Oseas está después de Daniel, si por ahí encuentran, tienen que ojear nomás porque los libros de profetas menores justamente tienen esa característica, que son de 1 a 2 páginas nomás. Oseas capítulo 7, versículo 8. Este es una amonestación que hace Dios al pueblo de Israel, que en este tiempo estaba tan mezclado con el mundo, hermano. En este tiempo Israel hacía alianzas con países o con naciones que Dios le había prohibido que ni siquiera se junten. Ellos se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios como su ayudador y empezaron a buscar ayuda en el mundo. Y dice que estaba tan mezclado que lo compara con una masa. Y miren lo que dice el versículo 8. Efraín, dice, estaba tan reducido ya el territorio de Israel como Israel, que le llaman nomás ya Efraín, el nombre de una de las tribus nomás ya le dice.
Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Esa es la otra realidad que nos queda vivir, hermanos, si no nos rendimos totalmente al señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Somos como una torta que no está bien cocida. Inclusive está quemado por un lado y por el otro ni siquiera está dorado. Da ya allí por ahí. Eso es lo que aquí el Señor está diciendo de su pueblo, de Israel, que no entrega pan, no estaban como el Señor necesitaba que esté su corazón, rendido a su señorío. Y bueno, hermanos, esta falta de entrega total e incondicional es a menudo, no siempre, pero a menudo, la causa de ser mezquinos o tacaños para la obra del Señor. Esta falta de entrega total, de rendición total al Señor, de entender, creer y decidir vivir para el Señor, ser del Señor 100%, es lo que muchas veces nos lleva a tener miedo, inclusive, hermanos, miedo de que nos va a faltar si le damos al Señor. Hoy veces cuando yo puse, hermano, no pame, no vaya a pagar ande. Año más tú tienes. También, hermanos, esta actitud mala es la que muchas veces nos lleva a dar de malas ganas. Si alguno como yo hoy dice, Señor, yo esta mala ofrenda. Si alguno dijo eso, de mala gana, esa es la mala gana, de harta. Pero sin embargo, hermanos, el dar es tan importante, es tan espiritual, hermanos. El dar es tan espiritual. Pero el dar con generosidad, con sinceridad, como muestra de un amor sincero hacia el Señor, hermanos, dijimos que demanda una entrega total, y eso está en cada llamado que el Señor hace a sus hijos. Está eso, hermanos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25 dice que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer lo primero? Negarse. Ahí está intrínsecamente, hermanos, el entregarte y el entregarme por completo al Señor. Tengo que negarme a mí mismo, llevar mi cruz donde tengo que estar crucificado, donde tiene que estar crucificado mi viejo hombre todos los días para que yo pueda vivir a Cristo. No hay otra fórmula para vivir a Cristo. Es morir para poder vivir. Morir a ese viejo hombre, a ese hombre tacaño, mezquinoso, que ama el dinero, que ama el querer tener, no quiere aflojar. No hay otra fórmula, hermanos, para seguir a Cristo, para agradarle, y en este caso, en nuestro tema, para tener una disciplina en el dar, si no me entrego por completo al punto de negarme a mí mismo y llevar esa cruz todos los días conmigo, donde esté crucificado este viejo hombre, este corazón malo y perverso que dice el Señor tengo. Allí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice que uno murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Díganme, hermanos, si no está allí esto que estamos viendo como un ejemplo de los de Macedonia, que se entregaron ellos mismos primero a Dios. Acuerda o rendir a Jehové. Hoy pisó a Jehové, venía de allá en donde ella me sube, ya de allá ella por de le gustaba ser Jehové. Da ese gustaba, sino debe de gustar. Y ahí dice, para que los que viven, gracias a Cristo, ustedes y yo, ya no vivamos para nosotros. Seamos conscientes, Dios nos ayude a ser conscientes, hermanos, que vos y yo ya no estamos para vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó con nosotros. Mientras esa realidad, esa verdad espiritual no sea una realidad en mi vida, hermanos, voy a seguir siendo como esa masa que está cocida a medias. Y voy a seguir experimentando muchas cosas feas que no tienen nada que ver con la vida abundante que el Señor Jesucristo dice vino a darnos.
¿Me entienden? Eso es una promesa real, verdadera, es mía. El Señor vino a darme vida abundante. Pero este es el precio. Negarme a mí mismo, morir a mi yo y decidir por fe vivir a Cristo. Él necesita, hermanos, de vos y de mí, una decisión de fe más primero, con entendimiento. Él va a decir, vea, ani allá por ahí, porque a vos si la era que ya la vela jaendero, andante de por ahí, porque dice el Señor, no hagas a Dios promesas, porque es mejor que no lo hagas, a que lo hagas y no lo cumplas. Y el Señor ojalá nos haga entender bien, hermanos, en esta mañana, que este llamado está intrínseco, está dentro de cada llamado que Él le hace a su Hijo, de rendirse por completo a Él, de vivir para Él en este mundo. No hay otra forma, no hay otra forma. Y dije, hermanos, que hace rato dije que a menudo la causa de ser mezquinos, tacaños, de tener miedo de dar, porque tengo miedo que me falte, o de dar de mala gana, a menudo es esta la razón, porque hay muchas veces, hermanos, hay el otro extremo, que yo creo que por traer plata a la obra ya estoy cumpliendo con Dios. Dios no quiere mi dinero, ¿me entienden? Hay veces que hay personas que dan y dan y dan y no tienen problema para dar, pero no es generosidad eso. Ese no es muestra de amor sincero hacia Dios, porque piensa que con su dinero le está comprando a Dios. Porque piensa que por traer esa plata aquí a la obra y se va a utilizar, al salir ya puede vivir como él o ella quiere. Y no es así. Dios quiere primero nuestro corazón. Y muchas veces, como aquella viuda pobre, el que da menos da más. Porque está dando con todo el corazón. Tal vez yo no tengo hoy algo que darle al Señor, pero Él sabe que tiene mi corazón en sus manos. Y el hecho de venir a cantarle con el corazón en las manos de Dios vale mucho más de aquel que trajo 1 millón, 10 millones, pero su corazón no le pertenece al Señor. No se entregó al Señor. Sigue siendo como aquella masa mal cocida. ¿Me entienden? Por eso más dije que a menudo suele ser esta falta de entrega la razón por la cual no damos. Porque hay veces que no estamos entregados al Señor y pretendemos con nuestro dinero comprarle al Señor. Qué equivocados que estamos. A partir de hoy, hermanos, vamos a estudiar principios que intentarán, hermanos, a que seamos bíblicos cuando damos. Cualquier cosa que demos, a que seamos bíblicos. Porque para ser bíblicos tenemos que conocer. Ni no voy a enseñar todo, pero algo quiero, hermano, en el nombre de Jesús colaborar para que cuando yo traiga una ofrenda al Señor, sea cual fuere la ofrenda, yo lo esté dando bíblicamente. De modo, hermano, que también pueda no salir de lo esencial de dar. Porque el dar es más espiritual que todas las cosas. Y eso es lo esencial. ¿Sí? Entonces, hoy empezamos y vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Recuerden que el domingo antes pasado leímos el capítulo 8 y de ahí fue que sacamos y estuvimos considerando el ejemplo de los macedonios en el tema del dar. Y hoy vamos a leer el siguiente capítulo que todavía, hermanos, tiene el mismo hilo conductor. Pablo todavía está pensando en todo lo que ya habló en el capítulo 8. O desarrollar y tiene el capítulo 9. Por eso es importante, hermanos, y vamos a considerar el contexto. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Si pueden acompañarme con la lectura, hermanos. Dice la palabra del Señor: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Recordemos que esta carta está siendo dirigida a los hermanos de
Corintios, a la iglesia local que está en esa ciudad. Y aquí dice él, le dice a los de Corintios, que a los de Macedonia justamente él les cuenta también de que los hermanos de Corintios desde el año pasado están dispuestos a ofrendar para la obra. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos Tito y otros que también ya leímos nosotros en el capítulo 8, era el designado para ir a Corintios a preparar esa ofrenda. Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Y quiero ir al versículo 5, hermano, el primero que quiero compartir, tal vez sea el último también. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí, hermano, lo que estamos viendo es que la generosidad pierde su color cuando uno lo hace por obligación. Cuando uno se siente obligado a dar algo, ya la generosidad perdió. Recuerden que la generosidad habla de algo interno, ahí donde se gesta y donde Dios mira, allí donde hace que lo que yo haga, diga o dé tenga un valor real delante de Dios, ¿sí? Porque Dios mira el corazón, recordemos. Entonces la generosidad pierde su color cuando es por obligación. Es decir, hermano, debe ser voluntario, sincero, y eso Dios siempre, hermanos, aclaró. Vamos por favor a Éxodo capítulo 35, cuando en el desierto Dios le dice a Moisés que diga al pueblo que traiga ofrendas para construir el tabernáculo. Capítulo 35. Ahí en ese capítulo encontramos la historia de cuando Moisés transmite al pueblo el llamado del Señor, y vamos a leer el versículo 4 y 5. Miren lo que dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Es un mandamiento de Dios al pueblo, pero miren, tomad de entre vosotros ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Todo generoso de corazón
Dice, ahora el versículo 20 al 22. Si me siguen por favor allí. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Repito, todos los voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Versículo 29, el último, dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Esto es, hermano, lo que vamos a encontrar en todos los lugares donde Dios pide que se traiga ofrenda, que hace ese hincapié, que sea voluntario. Porque delante del Señor eso es lo que manifiesta lo que en el corazón hay. Tiene que ser voluntario. Vamos ahora, dice, debe ser voluntario, sincero, debe ser íntimo, genuino, sin doblez ni motivación errado. El versículo 7 vamos otra vez por favor a 2 de Corintios, capítulo 9. Miren el versículo 7, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el significado bíblico de estas palabras? Miren que este versículo, muchos, me incluyo, lo tomamos para justificar una actitud tacaña ante el Señor. Y digo, pero ahí la Biblia dice que yo como propuse en mi corazón tengo que dar. Y justifico de esa manera, traigo lo que a Dios no le agrada. ¿Me entienden? Porque lo que dice aquí, hermano, es lo que realmente arroja luz a todo lo que venimos diciendo. Dice, propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Pero este corazón, hermanos, está bajo la luz de todo lo que Pablo viene diciendo en el capítulo 8 de los de Macedonia. Es un corazón entregado ¿a quién? A la riqueza, a Dios, no al mundo, no a mí mismo. Es un corazón entregado a Dios, el que dice allí Pablo, cada uno de como propuso. Y la palabra propuso, hermanos, es una palabra que habla de decidir de antemano, proponerme de antemano. A mí se sorprende la oportunidad que tenga yo de dar. Que yo de antemano, y Pablo dice que nosotros tenemos que trabajar con nuestras manos en lo que es honrado, dice, no solamente para cubrir nuestras necesidades, sino también dice para tener que compartir con los que tienen necesidad. De antemano, hermanos, saber de que yo trabajo y lo que el Señor me da a través del trabajo también es un recurso con la cual yo puedo hacer algo que a Dios le agrada. ¿Se acuerdan? Hebreos 13. De la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Proponerme en mi corazón, habla, hermanos, de antemano, que yo esté ya preparado. Eso es lo que Pablo quería también con los corintios. Por eso le envió a Tito y a una comitiva que estén preparados. Que cuando él llegue no sea obligatorio, sino que ya sea por generosidad, que ellos ya estén preparados para aplicar esa generosidad del cual viene hablando el apóstol. Entonces, propuso significa decidir de antemano, también significa, hermanos, escoger por uno mismo, tiene que ser voluntario. Proponerme en mi corazón está diciendo que el Señor espera que sea una decisión voluntaria, que nazca aquí en mi corazón, que se engendre en mi corazón ese deseo de dar, que de lo más profundo de mi ser pueda nacer, hermanos, tiene que ser únicamente del nuevo hombre. Y también significa, hermanos, la palabra propuso, también significa traer
adelante por elección. Y qué tremendo, hermano. Proponerme en mi corazón significa no solamente de antemano estar preparado, no solamente significa, lo otro, que sea voluntario, sino que yo decida, hermano, traer adelante el darle al Señor, no dejar atrás. Y en la práctica sería, hermano, yo recibo mi salario y empiezo a hacer mi lista de distribuciones. Entonces lo que me está enseñando la palabra cuando me dice que me proponga en mi corazón es ponerle ahí a último al Señor, ya después de haber distribuido toda la plata. O significa ponerlo adelante, llevarlo adelante, por elección propia. Y hermanos, proponerme en mi corazón darle al Señor habla de una buena administración. Alguien aquí vino a predicar y nos enseñó que una buena administración empieza por darle al Señor lo que es del Señor. Yo administro bien los recursos que el Señor me da cuando lo primero que hago de lo que recibí, hermanos, esto es del Señor, es para el Señor. Todo es del Señor, pero yo digo, esto es para la obra del Señor. Una buena administración empieza cuando yo doy a Dios lo que es de Dios en primer lugar. Y eso debe ser una elección voluntaria, de antemano. ¿Me entienden, hermanos? Proponerse en el corazón está enseñándonos que el Señor debe ser lo primero. Esa decisión lo tengo que tomar de antemano y tiene que ser voluntario. De corazón, la palabra corazón, hermanos, todos creo que van a relacionar, viene del griego cardía. Por eso, por ejemplo, ataque cardíaco, o por eso cardiólogo. Es una palabra griega transliterada ya al castellano. Y la palabra griega aquí es cardía. Se utiliza muchas veces para el corazón físico, pero muchas veces, como en esta oportunidad, se utiliza en el sentido figurado. Indica lo esencial del hombre. Allí donde se gestan los pensamientos, las emociones y las decisiones. ¿Recuerdan? Estamos diciendo el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Está hablando de ese lugar íntimo donde Dios mira y donde se gesta lo que realmente somos. Lo que yo hablo con mi boca es lo que soy ahí adentro en mi corazón. ¿Recuerdan? Que decía la palabra esa. Entonces, figuradamente, o sea, de sentido figurado, está hablándonos de ese lugar donde se gestan los pensamientos, las emociones y las decisiones. Entonces, lo que Dios ama, y ahí dice, Dios ama al dador alegre, dice, ¿verdad? Aquel que se propuso en su corazón. Entonces estamos hablando de todo ese contexto que venimos nosotros desarrollando desde el capítulo 8. Entonces lo que Dios ama es que su Hijo voluntariamente, de antemano, decide que Dios sea lo primero en su corazón. Y eso lo refleja en el momento de administrar lo que ha recibido financieramente. Pensaba, hermano, el tema del dinero es más espiritual que cualquier otra cosa. Nosotros muchas veces queremos pensar, ya en la iglesia de Villavisa todo el dinero nomás lo se habla ahí. La Biblia habla de dinero, hermanos. La Biblia habla de dinero y es el motivo por el cual el Señor nos exhorta que no amemos, por ejemplo, al dinero, sino de que seamos generosos. Concluimos, hermanos, con estas palabras. El hilo del pensamiento que desde el capítulo 8 viene desarrollando el apóstol Pablo, para el cual lo utilizó a los macedonios. ¿Recuerdan? Se entregaron a sí mismos, fueron generosos, consideraron un privilegio el dar. Y dice también, hermanos, todo eso que Pablo está diciendo ahí, lo sigue desarrollando aquí. Es más, ese es el pensamiento que transmite Pablo cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con ese corazón tacaño, ni con ese corazón malo y perverso, sino con ese corazón nuevo que en Cristo Jesús tenemos. Dice, hermanos, que es, en resumidas cuentas, la siguiente enseñanza estamos recibiendo. Necesitamos darnos nosotros mismos primeros a Dios de manera total, incondicional y voluntaria. Si algo, hermanos, deseo llevar en esta mañana en mi corazón como una enseñanza clara de lo que estoy diciendo, es esto para mí. Que yo entienda, que yo crea que cuando el Señor me dice,
Dame, hijo mío, tu corazón. Es una necesidad para mí rendir mi vida. Porque si no, hermano, estoy siendo como aquella torta que está cocida a medias. Y como dice, voy a decir unas palabras del poeta que me llama: a gozarangüe 1 kilo, un cuarto para que a gozarangüe 1 kilo, un cuarto de porque estoy tomando una decisión rebelde. No me estoy rindiendo al Señor. Y eso se ve en mi vida diaria. Si algo, hermanos, quisiera que ustedes lleven en esta mañana como una enseñanza clara del Señor, este llamado que el Señor nos hace. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahí donde están tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. El Señor necesita eso. Vos sos de Él. Eso es categórico. Pero Él necesita una decisión voluntaria tuya para que todo lo demás pueda tener, hermanos, el sentido y la dirección de nuestros humildes hermanos macedonios. De esta manera tendremos una buena administración de los recursos que recibimos de Dios, decidiendo en primer lugar dar a Dios lo que es de Dios. Repito porque me quedé ahí. De esta manera tendremos una buena administración de los recursos que recibimos de Dios, decidiendo en primer lugar dar a Dios lo que es de Dios. ¿Estoy hablando del dinero, hermanos? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es de Dios? Tu vida es de Dios, tu corazón es de Dios. Y eso Él quiere que vos lo entiendas, lo creas y lo decidas. Y después todo lo demás, ya, hermano, y lo haremos, ya, hermano, más, y lo haremos. Hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra esta mañana y que signifique una bendición el haber entendido, comprendido, recordado. Si alguno aquí todavía no rindió su vida al Señor, hoy es la oportunidad de hacerlo. Es una decisión de fe que Dios te llama a hacer. Si alguno ya lo ha hecho y lo atacaneo hoy el Señor te dice: ven, Antonio, vamos a ponernos a cuenta. Si tu pecado fuera como la grana, como la blanca nieve, yo lo voy a dejar. Y vamos a seguir adelante, proseguir hacia adelante, hacia la meta. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.